hablando de infarto agudo miocardio, colocación de vía periférica, extracción de sangre, enzimas cardíacas. Buenísimo. Después, Giselle Mavani dice, profe, un cuidado de enfermería, ¿cómo lo justificamos? ¿Puede dar un ejemplo? Es la fundamentación científica. ¿Vos por qué le vas a poner, por ejemplo, si estamos diciendo que le colocamos el oxígeno, ¿sí? ¿Por qué le colocas el oxígeno al paciente? ¿Cuál sería la fundamentación científica? ¿Qué es lo que pasa en la patología? Creo que por ahí hoy, ¿dónde está? Uy, todavía no entró. Maribel Salazar creo que lo había explicado bastante bien a eso, ¿no? Sí. O ¿El sea, resto no sería, se acuerda? Porque le permite un mayor ingreso de oxígeno. Pero ¿por qué nosotros le colocamos oxígeno? Fundamental es explicar por qué se hace algo, para qué, con qué fin. ¿Están o se fueron? o sea, a ver, sí. Sí, Maribel. El infarto agudo de miocardio es una obstrucción de las arterias coronarias, por lo tanto le falta oxígeno. Entonces nosotros le tenemos que brindar ese oxígeno para poder implementarle o para poder brindarle oxígeno a lo que serían las arterias coronarias, que son las que rodean o las que están o las que realizan el funcionamiento del corazón, ¿no? Del bombeo del corazón y esas cosas. Bien, igual recuerden que la obstrucción tiene que ver con las arterias. ¿Qué es lo que no pasa? ¿Está obstruido qué? El flujo sanguíneo. Claro. El flujo Hay sanguíneo. una coagulación, podría ser. Y junto con el glóbulo rojo, ¿qué es lo que transporta? Oxígeno. O sea, si no hay irrigación sanguínea, no puede transportar el oxígeno. Si no hay oxígeno, ¿qué le pasa a la célula? La célula se muere. Muy bien. Entonces, la fundamentación científica de la oxigenación es eso. ¿Por qué yo le coloco oxígeno? ¿O por qué vamos a colocar un acceso venoso? Como primera acción, colocamos al paciente en posición Fowler. Segunda acción, colocamos el oxígeno. Tercera acción, controlamos tensión arterial, frecuencia cardíaca y saturación. ¿Sí? Cuarta opción, cuarta acción, se coloca acceso venoso. Colocamos acceso venoso, extraemos sangre para no generarle otro pinchazo más al paciente. ¿Y qué Acá Melina Ortiz está poniendo muy bien, alivio de dolor con morfina. Pero eso no tiene que ser prescrito por médico. Sí, pero vamos a estar en una urgencia donde vamos a estar trabajando a la par con el médico y nosotros como enfermeros ya sabemos en un infarto agudo de miocardio cuál es la analgesia de primera línea para ese dolor opresivo, ¿sí? Que está sintiendo ese paciente. Entonces nosotros ya como enfermeros, duchos en la guardia, sabemos lo que el médico nos va a indicar. Por eso siempre tenemos, bueno, volvemos ya, ¿no?, al carro de paro a buscar la medicación de urgencia y todo lo que vieron en carro de emergencia, urgencia. Entonces uno ya va sabiendo, y no es que va a administrarlo, pero sabemos que el médico en un momento lo va a pedir y no podemos, en el momento que el médico nos diga administrarle morfina para el dolor, decir, ay, no tengo morfina, voy a la farmacia, ahora vuelvo. O
también ustedes tienen que tener en cuenta que hay situaciones que son de emergencia, que si nosotros no accionamos de manera rápida, el paciente puede hasta morirse. Entonces yo en ese momento no voy a esperar y decirle al doctor, no, si usted no me lo escribe, yo no se lo doy, ¿se entiende? Entonces ahí es donde está el límite. Cuando corre riesgo la vida del paciente y sabemos que el accionar nuestro, al contrario, lo va a ayudar en vez de hacerle un daño, nosotros debemos accionar, así todo no esté escrito en la indicación médica. Porque, por ejemplo, a ver, entra el paciente con el infarto agudo del miocardio. Yo no voy a esperar que el médico me escriba en la indicación médica colocar oxígeno. Si bien sabemos que el oxígeno es una medicación y que también tiene contraindicaciones, yo lo voy a administrar, ¿se entiende? Ante la emergencia nosotros actuamos. Otra cosa es que yo esté en piso, ¿sí? Y no sé, el médico me diga, pásale, no sé, hidrocortisona. Le digo, bueno, doctor, ya que está, me lo anota, porque tengo tiempo, digamos, tengo un tiempo de que el paciente no le va a pasar nada si yo no le paso esa medicación. Pero en estos casos de emergencia, si yo no administro la medicación, el paciente tiene un alto riesgo. ¿Se entiende? Legalmente incluso salimos perjudicados. En este tipo Quería de aclarar urgencias, nada más esto para que vean que la urgencia debemos actuar, no esperar. exacto, en este tipo de urgencias, ustedes van a ver que se van a dividir las tareas, eso tiene que estar ya armado de antemano, es decir, un enfermero se va a encargar de colocar el acceso venoso, otro se va a encargar de ir preparando la medicación y preparar el suero para que cuando ya tenga el acceso, ahí en el mismo momento colocarle el suerito al paciente, y otros va a preparar el desfibrilador si es necesario. Es decir, en el momento de la urgencia tienen que estar los roles bien definidos. Entonces todo se hace sobre la marcha. Y muchas veces el médico te pregunta a vos, lo desfibrilamos, ¿cómo ves el ritmo? Porque lo estás monitorizando al paciente, y el médico por ahí está tratando de hacer otra cosa. Entonces te pregunta a vos que sos el que tiene que tomar decisiones también. Aparte, en este caso, muchos compañeros dijeron que aliviaban el dolor. ¿Cómo le alivian el dolor? ¿Le van a dar un paracetamol, un ibuprofeno bioral, que saben que tarda entre 30 y 40 minutos en absorberse? No, por eso acá te leía, Sabri, que Melina Ortiz puso a aliviar el dolor con morfina. Bien. Entonces, tiene que ver, está relacionado también no solamente a la emergencia, sino a la medicación que tiene esa patología. Entonces, si son patologías cardíacas, ¿qué riesgo potenciales puede tener? Por ejemplo, el IAM, el infarto, ¿qué riesgo potencial? Que es aquello que no le pasó, que puede llegar a pasar. Que el paciente quede en coma, o sea, que muera. ¿Qué le ¿Cómo puede que pasar? ¿Que muera por un infarto? ¿Qué le pasa al corazón? O sea, deja de funcionar, o sea, en este caso dejaría de cumplir su función principal, que es la de bombear. ¿Cómo se llama sangre. eso? Tiene un nombre. Infarto. Infarto ¿Paro es lo cardíaco? previo. Ahí está, No, a ver, no. ¿quién dijo? ¿Paro cardíaco? Bien, Paro Carmen. cardíaco. Una Eso es el parada paro cardíaca. cardíaco, exactamente. Que también ya entran en el examen paro cardíaco, ¿no? O sea, ¿se dan cuenta de lo que es un riesgo potencial? Un paciente que entra infartado, el problema real es el infarto en ese momento. ¿Cuál es el problema potencial? Algo que pueda suceder más adelante, que en el futuro, sea próximo o no. Es decir, el paciente se puede morir por justamente o hacer un paro cardíaco. Entonces hay que prever todo eso. ¿Y dónde se va a constatar ese infarto agudo de miocardio? ¿Con qué se constata? Aparte de las enzimas cardíacas que puso por ahí una compañera. ¿Con un electrocardiograma? Bien, muy bien. ¿Por qué el electrocardiograma? ¿Qué es lo que mide? Las frecuencias eléctricas del corazón. Los impulsos eléctricos. Bien. Y va a haber Bien. cambios en el electrocardiograma, por eso es importante también realizarlo un electrocardiograma al paciente. Si bien en algunos lugares está el técnico que realiza el técnico electrocardiógrafo, hay lugares donde los electrocardiogramas lo hace enfermería.
¿sí? Por eso está la clase, y por eso está la definición de lo que es un electrocardiograma, y cuáles son los cuidados que tenemos que tener a la hora de realizar un electrocardiograma. Porque se van a encontrar en muchos lugares que enfermería hace los electros. Y en todo caso, como estamos en una emergencia, si el técnico de electrocardiograma está en otro lado, está haciendo otra intervención, no podemos esperar a que el técnico se desocupe, tenemos que actuar. No podemos decir no lo sé hacer, no está el técnico, porque es una de las competencias de enfermería. Y más en una emergencia. ¿Y qué pasa en el infarto? ¿Qué es lo que es signo vital está alterado? Porque hablaron de medicación de morfina, que es para el dolor. La frecuencia cardíaca. ¿Y qué más? La frecuencia respiratoria. ¿La TA? La tensión arterial. La tensión arterial, ¿sí? Va a estar con una hipertensión. ¿Por qué va a estar con la hipertensión? ¿Ese corazón está funcionando bien? Porque el corazón está acelerado, ¿no, profe? O sea, está... no sé cómo decirlo. Con terminología científica, ¿cómo se dice? Taquicardia. Ustedes lo que tienen que entender es la definición de infarto agudo de miocardio, porque hay una parte, ¿sí?, de ese corazón que está infartado, y el infarto es la necrosis, ¿sí?, del tejido miocárdico. Por eso una persona puede seguir viviendo, por más que haya pasado por un infarto, porque por lo general se infartan pequeñas partes del corazón cuando la persona es un adulto mayor. Muchas veces ocurre que cuando la persona es joven hace infarto de miocardio masivo, y ahí sí masivo. No tenemos vuelta atrás con un infarto masivo, ¿sí? Profe, una consulta. ¿A qué se refiere con infarto masivo? Infarto masivo significa que se infartó todo el músculo cardíaco, todo el miocardio. Entonces no tenemos nada que recuperar. Aparte de IAM, ¿alguna otra patología que tengan duda? Profe, a mí no me queda muy claro lo de crisis hipertensiva. ¿Qué cosita puntual, Melina? ¿Qué es lo puntual que no? O sea, no sé cómo explicar lo que es. Por ejemplo, acá en el Power dice es el aumento de la TA sistólica mayor a 179 milímetros de mercurio y la diastólica mayor a 109 milímetros de mercurio. O sea, sería un aumento elevado de la tensión arterial. De ambas tensiones arteriales, tanto sistólica como diastólica. Lo importante es que puedas reconocer los valores. Bien. Y en base a eso vas a darte cuenta si el paciente está en una crisis hipertensiva o no. O un aumento de DTA o en hipertensión grado 1, hipertensión grado 2. Porque las acciones no son la misma y la medicación tampoco es la misma, ¿me entendés? Por eso están separados. En realidad lo que tienen que reconocer bien son los valores. Y en cada valor, ¿qué cosas puedo hacer? ¿Recuerdan el valor de la TA? ¿El valor normal? 120 sobre 60 milímetros de mercurio. 70. 139. 139, 100. Me hace la sensación que estamos jugando a quién da más. Sí, ¿quién da más?
Escúchenme, la profe preguntó el valor de la TA normal, no los rangos. Escuchen la que pregunta. Una cosa es el rango entre tanto y tanto, y la profe dijo, ¿cuál es el valor normal? Y si no, díganme los rangos. A ver, la sistólica, ¿entre qué rango? La 120, diastólica, ¿entre qué 80. rango? A ver, la diastólica, ¿entre qué rango debería estar? Entre 60 y 89. ¿Y la diastólica y la sistólica? Entre 100 a 139. No, al revés, 139, 100. Sí, sería 139, 100. Pero está bien, ella dijo 100, 139, está bien. Sería al revés, 139 a 100, pero está bien, dijiste dentro de los valores. Está bien, Maribel, igual. No es que está mal lo que Ese es dijo. el rango. Ese Bien. es el rango. Bien. Y un valor normal de libro, como decimos, este paciente tiene valor de libro. 120, 60. No. ¿Qué dijiste, Matías? 120 sobre 80 minutos. Ahí está, Matías. Bien. Ahí Laura Cruz dijo 139 sobre 100. 100 no es un rango normal. Acordate el valor que dijo Maribel. Si vos tenés 139, 100, no me acuerdo quién era la que dijo, se me fue el nombre. Laura, ¿me escuchás? Sí, lo está escribiendo Laura Cruz. Ah. Igual Que los valores... Que 139, 100, ese 100 no sería normal. No estaría dentro del rango normal. Profe, pero puede ser que el valor global, digamos, sea 139, 60, o me estoy confundiendo. En realidad no hay un rango global así, sino que vos tenés de la diastólica un rango, ¿no? Y de la sistólica un rango, ¿no? De las cuales vos te podés ir manejando para poder decir después si ese paciente es hipertenso o no es hipertenso, ¿se entiende? No es que existe, eso de lo global lo sacamos, yo sé que vienen a veces de primer año con eso de la TA global, bueno, saquemos esa palabrita global, Claro. no la usemos, ¿sí? Nosotros tenemos rango, tanto sistólicos como diastólicos. Si el paciente se maneja en esos rangos, tanto sistólico como diastólico, hablamos de una TA normal. Si la sistólica está por elevada ese rango y la diastólica está por elevada ese rango, ahí estamos hablando de una hipertensión. ¿Se entiende? Por eso vos cuando definiste crisis hipertensiva, lo definiste muy bien, Melina creo que fue la que lo definió, ¿no, Melina? Sí. Bueno, vos ahí aclaraste bien lo que es una crisis hipertensiva. ¿Por qué? Porque dijiste los valores por encima de los rangos. No sé si me explico, no sé si se logra entender. Sí, O capaz que los enredé más. No, pasa que tenemos que tener claros los valores para entenderlo bien. Bien. Sí. ¿Y cuál es el riesgo potencial de tener una hipertensión? Una crisis hipertensiva. ¿Qué pasa si la persona mantiene mucho tiempo esos valores elevados de TA? ¿Qué es lo que le pasa al corazón? ¿Qué es lo que le pasa al cerebro? ¿Qué es lo que le pasa al riñón? Y yo a esa persona no la puedo tratar con un comprimido. Por eso reitero que para poder comprender, tienen que saber primero los rangos y en cada rango cuáles van a ser las acciones. Porque yo esa persona que está con una crisis hipertensiva va a tener un riesgo potencial de ACV, por ejemplo, no voy a tratarlo, necesito bajarle la TA rápidamente. Entonces va a necesitar medicación endovenosa. No lo puedo tratar con Lotrial o enalapril. ¿Se comprende? Por eso ustedes tenían las guías de preguntas que los iban a ayudar a poder leer el texto. Y si no me equivoco, la profe Sabri, le pusiste vos el valor normal en una de... Cuando Tienen tienen el valor normal, tienen los valores según las normas AJA, que habla de hipertensión grado 1, grado 2, y también tienen lo que es crisis hipertensiva.
Aparte de eso lo tienen también en el texto. O sea, Claro, está yo estaba extraído haciendo las guías, por eso es que tenía la duda. Bien, vos guíate, Melina, con el valor que dio la profe Sabrina, porque ese es el valor que vamos a usar para que todos manejemos el mismo. El valor normal sería Sí, la profe te 120, puso 80. en rangos. ¿Sí? En rango de la crisis hipertensiva, que fue lo primero que dijiste, Melina. Parece que el valor El rango elevado. Mm. Mayor a 179 milímetros de mercurio en la sístole y mayor a 109 en la diástole. Exactamente. Esa sería la Genial. definición de crisis hipertensiva, ¿sí? Genial. Por eso por ese valor consideramos que es una crisis hipertensiva. Y Maribel no sé qué quería decir porque no se le logró comprender. Se escuchó todo cortado, Maribel. Claro. Igual quédense tranquilos, pueden seguir preguntando, porque hay muchos compañeros que seguramente no han leído todo, por eso hay tanta confusión. Pueden seguir preguntando por la plataforma, que le vamos a ir contestando. Creo que así se entiende más igual, profe. Yo también Bien. tenía, Pero, no sé si quiere ¿lo hablar lograste Maribel entender, o... Melina? Sí. Bien. Sí. Quería saber, porque me trabé en la parte de grupo farmacológico. No sé. ¿Qué puntualmente? Si yo ¿Cómo te se pregunto, clasifican los grupos farmacológicos? Porque hay una parte que nos pide eso en la guía. Sí, debo ser yo, seguro. Lo que pasa que, bueno, siempre estoy como... Porque tenemos diferentes grupos. Por ejemplo, no sé, yo pongo el ejemplo, ¿no? Insuficiencia cardíaca, ¿sí? Tenemos los diuréticos, que es un grupo farmacológico. Y dentro de ese grupo farmacológico tenemos una clasificación de diuréticos, ¿sí? Y cada diurético, si ustedes vieron, cada diurético, si vieron las diapositivas, cada diurético actúa en una porción de la nefrona, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Pudieron llegar a esa diapositiva? Bien, entonces es muy importante eso, porque tengo un diurético que cuando hablamos de bloquear, yo siempre les digo, en el nefrón, yo siempre me imagino como que el nefrón tiene puertitas, ¿no? Y cuando no tomo medicación, cuando pasa por una parte, ya sea el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, el túbulo colector, ¿sí? Esas puertitas se abren y se reabsorbe cierta cantidad de líquido y también se reabsorbe cierta cantidad de electrolitos, ¿sí? Cuando uno da una medicación y dice bloquea los canales de absorción, quiere decir como que esa puertita que normalmente se debería abrir, no se abre. Entonces todo ese sodio, todo ese potasio, todo lo que viene pasando sigue de largo y se va a eliminar a través de la orina. ¿Sí? Entonces, muchas veces, cuando queremos provocar que se pierdan ciertas cantidades, el médico le va a indicar, por ejemplo, furosemida, que bloquea la reabsorción de sodio y potasio. ¿Sí? No solamente cumple la función diurética de aumentar la eliminación de líquidos, que muchas veces lo necesitamos en la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Sino que también va a bloquear la absorción de sodio y potasio. Entonces el sujeto de atención va a eliminar agua, pero también va a eliminar electrolitos. Y después tenemos otros diuréticos, como por ejemplo la espironolactona, ¿sí? Que pertenece al grupo de los ahorradores de potasio. Entonces, ahí yo ya sé que si el médico le indica esa medicación, va a ahorrar ese potasio, no lo va a eliminar.
Después cuando veamos medio interno, que es la próxima clase que vamos a empezar a habilitar, ¿sí? Van a ver ahí también que vuelven a entrar los grupos farmacológicos. Por eso es muy importante que de a poquito nos aproximemos a los diferentes grupos, ¿sí? Farmacológicos. Si bien ustedes tienen farmacología clínica este cuatrimestre, no sé bien en qué situación están con farmacología clínica y qué grupos farmacológicos ya están viendo o no. Lo que pasa es que como nosotros vamos dando diferentes patologías, por ahí vamos más rápido con los grupos farmacológicos que en sí una vez a la semana 3 horas de farmacología que tienen. Por eso siempre decimos, no alcanza con las horas de farmacología, entonces nosotros también explicamos diferentes grupos farmacológicos. Después tienen los beta bloqueantes, entonces tienen que empezar como a investigar si los inhibidores de la enzima convertidora a la angiotensina, ¿sí? Los IECA, entonces también esos actúan en diferentes lugares. Y tienen que empezar a trabajar con grupos farmacológicos. ¿Se entendió más o menos? Por ahí es muy complejo, pero de a poquito tenemos que ir incorporando esos grupos porque es medicación que habitualmente cuando seamos enfermeros la vamos a administrar y tenemos que saber lo que estamos administrando y qué acción farmacológica ¿sí? Cumple ese fármaco cuando nosotros lo administramos. Porque si después el paciente tiene un efecto adverso a esa medicación, podemos saber, sí, por ejemplo, si el paciente hace una hipocalemia, que ya lo vamos a ver, que la disminución del potasio, de los valores normales de potasio en sangre, ¿sí? Vamos a saber que puede estar relacionado con, por ejemplo, si le administramos furosemida, porque sabemos que la furosemida bloquea los canales de reabsorción de sodio-potasio. Entonces, como lo voy a eliminar todo, es muy probable, y voy a estar atento a los signos y síntomas que puede presentar ese sujeto de atención, ¿sí? A una hipocalemia. Ya está, basta, no le adelantes más de medio interno, Gaby. No te anticipes más, que esto lo tienen para medio interno. Esto es como continuará, así que basta con medio interno. Pero bueno, la insuficiencia cardíaca tiene bastante, ¿sí? De lo que es retención de líquidos. Si vieron que la insuficiencia cardíaca se divide, la dividimos prácticamente para poder estudiarla mejor, ¿sí? En insuficiencia cardíaca izquierda, en insuficiencia cardíaca derecha. Y cada insuficiencia, ¿sí? Tiene sus propios signos y síntomas, y también tiene sus propios riesgos ¿sí? Los riesgos potenciales, que si no actuamos, termina en otra patología mucho más grave. Que también es un tema que entra en el parcial, insuficiencia cardíaca. Quedan 8 minutitos, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta puntual, igual vuelvo a repetir, tenemos los foros de consulta, pregunten a través de los foros si tienen duda, lean, no esperen para leer a último momento. Esto de que nosotros preferimos habilitarle todo junto lo que vamos a ver en esas 2 semanas, es más que nada para que ustedes, porque entendemos que también todos tienen chicos, trabajan, para que ustedes puedan manejar sus tiempos y no exigirles a ustedes una lectura en un día que capaz justo ese día, no sé, se enfermó el chico, la llamaron para trabajar. Entonces, esto de habilitarle en una fecha y extenderle, como en este caso 3 semanas, casi hicimos cardiovascular, es más que nada para que ustedes manejen el tiempo, pero como a veces manejar el tiempo nos da cierta tranquilidad, hacemos todo a último momento. Sepan que la lectura requiere tiempo, ¿sí? Ustedes traten de, aunque sea 1 hora diaria en el día, ponerse, y la mínima duda que tengan, lo escriben en el foro, nos consultan como para que no se quede esa duda, pues después va sumando y terminan sin entender nada. Pero traten de ponerse un poquito más las pilas. Lo que es virtual depende casi un 70% de ustedes, más que de nosotros. Nosotros podemos acercarle todo lo que es la bibliografía, los videos, como dice Gaby, a veces nos pasamos noches enteras buscando videos que les puedan servir,
Pero bueno, si nosotros acercamos todo, pero ustedes no realizan lectura o no ven los videos, también es imposible por parte nuestra poder hacer mucho más. Recuerden que la lectura es el 70% de ustedes. Sí, también lo importante es que estamos viendo que muchos están leyendo, están siguiendo, que están haciendo las guías de estudio y que vienen con preguntas puntuales, ¿sí? Entonces me parece que si seguimos trabajando de la manera en que están trabajando, vamos a ir bien en el cuatrimestre. Yo tengo una pregunta más, profe, Sí. con respecto al RCP, con el tema de las compresiones. Sí. ¿Nos podrían decir, no sé, sabemos que son, está la de 100 en un minuto, las de 30. Ay, se corta, Maribel. ¿Podría explicar esa parte, por favor? Sí, ahora te explico, Maribel. El tema de las compresiones, la cantidad de compresiones. Claro, una cosa cuando uno hace RCP solo con las manos y otra cosa cuando hace el RCP ya sea básico o avanzado. Nosotros, en el contexto de COVID, uno intenta hacer RCP solo con las manos, pero para que sepas, si vos tenés todas las precauciones, tenés a mano una mascarilla para cubrir al paciente y tenés la posibilidad de hacer las respiraciones también, la frecuencia son 30 compresiones, 2 ventilaciones, ¿entendés? 32, tratando de llegar a las 100, mínimo 100 por minuto, 100 compresiones por minuto. Entre 100 y 120 sería lo ideal. ¿Quedó claro? Bien, gracias, profe, esa era la pregunta. Sí, y no solamente tengan en cuenta las compresiones, sino que en la bibliografía está muy, muy claro la profundidad de la compresión, porque si estamos haciendo una compresión y no es efectiva, no vamos a salvar ninguna vida, ¿sí? Entonces la profundidad de la usted no vio los videos, todos hicieron las maniobras efectivas, y me explicaban la compresión de 5 centímetros y la descompresión también. Así y la que, ubicación de los brazos también es muy importante, la extensión de los brazos, ¿sí? Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de realizar RCP. La verdad que los videos de RCP es para felicitarlos, porque la verdad que muchos lo hicieron muy bien, y hasta sus hijos lo han hecho muy bien también. Así que la verdad que hay muchos para felicitarlos, nos han sorprendido. Sí, si viene RCP con las manos, podemos enseñarle a todos, y todos deberíamos saber hacer RCP solo con las manos, ¿sí? Incluyendo a la familia, que también esa es la idea, ¿no? De replicar, una vez que ustedes lo aprendan, lo pueden replicar a la familia, a sus conocidos. Sí, así es, Ezequiel, una mano salva una vida. Muy bien. En el caso del adulto, las 2 manos, por favor. En el caso pediátrico, una mano. Altura de los hombros, pone Ezequiel, muy bien. Un corazón del sujeto, una mano salva una vida, perfecto. Ahí están escribiendo, 5 centímetros, dice Sol Agüero, muy bien. Ahí Ezequiel hablaba de drogas, hoy que no había leído, beta bloqueantes, sinotrópicos, sí, sinotrópicos positivos. Bien. Digitálico, bueno, no me encanta la farmacología. Eso es toda familia. Volvé, Gaby, volvé. Vuelvo. Bueno, eso, no sé si queda alguna pregunta más, quedan 3 minutos, no sé si quieren que volvamos a hablar de diagnósticos enfermeros. Si quieren que hablemos de diagnósticos enfermeros, la opción es volver a ingresar. ¿Sí? Y como yo le decía hoy, lo de diagnóstico enfermero, ¿sí? Si bien algunos todavía siguen cometiendo errores, así que hoy volví a terminar de corregir 13, y de las 13, algunos aprobé y le puse un comentario, una retroalimentación, que espero que la lean aunque estén aprobados, ¿sí? Porque la idea es seguir trabajando, ¿sí? Con los diagnósticos enfermeros en diferentes patologías, en diferentes situaciones que está atravesando el sujeto de atención. No es que ya está, ya aprobé el trabajito de PAE y ya está. No, no es así. Vamos a seguir construyendo diagnóstico porque la idea es que ustedes lleguen al cuatrimestre que viene fortalecidos en armar diagnósticos enfermeros.
lo habíamos dicho que cada patología que trabajemos vamos a armar. Es más, ya tenemos uno, ya lo tipié al próximo para trabajar diagnósticos enfermeros, así que en cualquier momento lo vamos a estar subiendo, ¿sí? Bueno, si tienen alguna pregunta. Si Ese no... tema... Sí, Danisa. Creo que ese tema de diagnósticos enfermeros no nos quedó muy claro a muchos alumnos. Por ejemplo, a mi persona me costó un montón. Así que bueno, me gustaría que vuelvan a explicar otra vez y eso, para poder entender mejor. Sí, yo no tengo problema de volver a explicarlo, me encanta, proceso de atención de enfermería, o sea, tengo un apéndice mía que se llama Nanda, sí, pero les vuelvo a decir, si ustedes miran bien el video de la clase, está súper explicativo ahí, me parece, más, lo he compartido en otros lugares también, ¿sí? Entonces, si ustedes necesitan una clase, programamos una clase, escriban en la plataforma. Yo no tengo problema, armo la clase por Zoom, ¿sí? Y el que quiere, bienvenido. Nuestro encuentro habíamos programado y habíamos acordado todos los miércoles a las 15 horas. Si ustedes me dicen, profe, necesitamos una clase, bueno, programo para el lunes, programo para el martes, pongo un horario y invitados todos los que quieran ingresar a la clase. Bueno, se corta, entonces ya te aviso. Muy bien, gracias. Así bueno, que... entonces con esto nos despedimos. Y vamos a programar la clase, Gaby, porque la mayoría lo puso en el coso, así que después del parcial programamos tranquilos una clase. Primero enfóquense en el parcial, en tratar de estudiar, y después hacemos tranquilo lo del PAE. Dudas al foro, no se olviden, dudas al foro. Muchas gracias, por favor. Por las dudas. Bueno, chicos. Muchas gracias. Que les vaya bien el examen. Cualquier duda consulten. Nos vemos. Bueno, Gracias, profe. Sí, profe. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.